La revolución del trabajo remoto, encontrando propósitos en una oficina sin fronteras. Pulso Sintópico, con Bobby Cuba. ¿Alguna vez soñaste con trabajar desde una playa en Bali, o una cabaña en la montaña, o un café en Lisboa? La revolución del trabajo remoto ha borrado las paredes de la oficina y con ello ha abierto la posibilidad de un mundo sin frontera para los llamados nómadas digitales. Pero la pregunta es inevitable. ¿Qué encontramos más allá de la postal perfecta? ¿Libertad auténtica o un espejismo que esconde soledad, desconexión y una búsqueda de propósito más profunda? Hoy, en Pulso Sintópico, exploraremos el lado oculto del nomadismo digital. Miraremos las cifras, compararemos cómo la viven distintas generaciones, desde los boomers hasta la generación Z. Y nos preguntaremos juntos si realmente hemos encontrado una nueva manera de trabajar y vivir, o si solo hemos cambiado una oficina por otra más difusa. Bienvenidos, soy Bobby y este es un viaje para entender no solo cómo trabajamos, sino para qué trabajamos. Comenzamos. Y bueno, ya estamos en mi radar. ¿Y qué tengo en mi radar de hoy? Bueno, comenzaremos con algunas estadísticas interesantes sobre el nomadismo digital. Por ejemplo, los millennials representan un promedio del 37 al 47%. O sea, forman el grupo más grande de nómadas digitales. La generación Z promedia entre un 21 y un 26%. Es la generación que más rápido crecimiento en los últimos años dentro del nomadismo digital. Luego está la generación X, que representa un promedio del 23 al 27%. O sea, también tienen presencia significativa. Están menos representados que los millennials, pero más que los boomers. Y luego, por último, están los baby boomers, que tienen un promedio de 11 a 15%. O sea, es la representación menor, pero no es despreciable. O sea, hay una franja de adultos maduros interesados en el nomadismo. Y bueno, si hacemos un análisis de esta tabla comparativa, o sea, estas cifras reflejan proporciones dentro de la población de nómadas digitales. O sea, no del total de cada generación. O sea, por ejemplo, aunque solo el 11 al 15% de los nómadas sean boomers, eso no significa que el 11 y el 15% de los boomers sean nómadas. Simplemente es su parte dentro de este subgrupo o subconjunto. Y por supuesto, esto varía según los países, niveles socioeconómicos, tipos de trabajos remotos, etcétera, etcétera. En muchos estudios, millennials dominan, probablemente porque combinan mayor flexibilidad laboral con ingresos suficientes, un menor arriesgo familiar o dependencia y mayor experiencia con lo digital. La generación Z está creciendo en participación a medida que más jóvenes ingresan al mercado laboral con conciencia de nomadismo. Y bueno, los boomers se suman más lentamente, por supuesto, por barreras como salud, obligaciones familiares, menor familiaridad con herramientas digitales o menor
deseo de movilidad permanente. Bueno, la proporción de nómadas digitales por generación entre el 2024 al 2025 es la siguiente. Millennials dominan con más del 40% del total. La generación Z crece rápido, ya sobrepasa el 20%. La generación X mantiene un cuarto de representación, o sea, 25%. Y los boomers participan en menor medida, con un 13%. Al observar estas cifras, lo primero que salta a la vista es que los millennials no solo son la generación más representada, sino también la que parece haber convertido el nomadismo digital en un estilo de vida casi cultural. No es casualidad, o sea, llegaron al mercado laboral justo cuando la tecnología y la flexibilidad comenzaban a romper el molde del trabajo tradicional. La generación Z, por su parte, avanza con rapidez, aunque todavía son más jóvenes y muchos están dando sus primeros pasos en el mundo laboral. Su manera de entender el trabajo está mucho menos ligada a la oficina y más conectada con la movilidad, la creatividad y la libertad. Su crecimiento es tendencia inevitable. En contraste, la generación X aparece en un punto intermedio. No alcanza el volumen de los millennials, pero tampoco se quedan atrás. Muchos de ellos buscan en el nomadismo digital una segunda etapa profesional, menos rígida y más balanceada. Y finalmente los baby boomers demuestran algo revelador. La búsqueda de libertad y propósito no tiene edad, aunque representan un porcentaje menor, son un recordatorio de que la revolución digital también puede ser adoptada en la madurez, quizás con un enfoque más selectivo y consciente. En conjunto, lo que vemos es un fenómeno intergeneracional que ya no solo limita a los jóvenes aventureros, sino que empieza a redefinir cómo entendemos el trabajo, el hogar y el sentido mismo de pertenencia en el siglo XXI. Hasta aquí el radar de Bobby. Continuamos. Bueno, en el análisis de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos la revolución del trabajo remoto. O sea, encontrando propósitos en una oficina sin fronteras. El teletrabajo y el nomadismo digital no son ya simples tendencias pasajeras. Son un verdadero cambio cultural y existencial. La promesa inicial es seductora, o sea, trabajar desde una playa en Bali, una cabaña en los Alpes o una cafetería hipster en Lisboa. Pero detrás de estas postales filtradas en Instagram surgen preguntas más profundas. ¿Realmente el viaje continuo nos lleva a una vida plena? ¿O corremos el riesgo de que la ausencia de un ancla nos deje a la deriva? Hoy vamos a mirar más allá de la estética para explorar el propósito de la vida de los nómadas digitales. Y bueno, número 1, más allá de la playa, o sea, las luchas invisibles. El nomadismo digital suele venderse como vacaciones permanentes, pero la realidad es otra. Por ejemplo, el mito del disfrute constante. Los primeros meses pueden sentirse como un sueño, pero después aparece la rutina, incluso en el paraíso. También está la paradoja de la soledad. La libertad de movimiento también significa desconexión emocional. El café cambia cada semana, pero los amigos se quedan atrás. Y el desdibujo
o el desdibujado límite entre trabajo y vida. ¿Qué significa salir de la oficina cuando la laptop está en tu mochila las 24 horas del día y los 7 días de la semana? Y cada zona horario es un reto logístico. El segundo análisis de hoy es redefiniendo el por qué sin oficina. Cuando ya no hay un escritorio fijo ni un equipo que te espera a las 9 de la mañana, el sentido de identidad cambia. Por ejemplo, el vacío existencial. Si tu trabajo deja de ser tu principal carta de presentación, ¿qué te define? También está el propósito versus la independencia. O sea, no basta con moverse de país en país. Hace falta encontrar proyectos que trasciendan la movilidad. Y también están las rutinas con valor. O sea, la libertad no significa caos. ¿Quién logra estructurar sus días alrededor de principios claros como salud, aprendizaje, conexión? Transforma la incertidumbre en fuerza. Como análisis, el número 3, la evolución de la identidad nómada. El nómada digital ya no es solo el mochilero con Wi-Fi. La identidad está madurando. Por ejemplo, de viajero a ciudadano global. O sea, se pasa de la búsqueda de experiencias superficiales a crear vínculos reales con comunidades locales. También está el espacio de co-living. Surgen hubs donde decenas de profesionales trabajan y conviven, creando nuevas formas de tribu. Y está la idea de hogar se transforma. O sea, más que un lugar fijo, se convierte en un estado de pertenencia portátil. El aspecto número 4 a analizar hoy es la conexión y contribución más allá del trabajo. O sea, el verdadero propósito aparece cuando se mira hacia afuera. Está el impacto social. O sea, algunos aprovechan su movilidad para involucrarse en voluntariado o proyectos locales. También consejos de vida personal. O sea, rodearse de una junta de asesores, como mentores, amigos, colegas, que guíen en los momentos de deriva. Y el crecimiento personal. Y por último, en este número 4 está el crecimiento personal. O sea, la libertad puede convertirse en terreno fértil para hobbies, aprendizaje y bienestar, más allá de métricas laborales. Y por último, el aspecto número 5 a analizar hoy es el futuro del nomadismo como propósito. Estamos viendo un giro, lo que le llaman el slow mad. O sea, en lugar de cambiar de ciudad cada mes, muchos optan por quedarse más tiempo profundizando la experiencia. Están las consideraciones éticas, como el impacto económico en comunidades locales. Planteas preguntas como, ¿aportamos valor o solo consumismo? Y bueno, de ahí surge la gran pregunta que tiene que ver con el nomadismo digital. ¿Construimos una vida significativa cuando hay oficinas o oficina que nos enmarque? El trabajo remoto no es solo una transformación digital, es una invitación a repensar lo que entendemos por hogar, propósito y comunidad. Porque al final no se trata de dónde trabajas, sino de para qué trabajas. Y quizás en este tránsito sin paredes ni jefes a la vista, lo que realmente buscamos no es libertad absoluta, sino un sentido de dirección que nos recuerde que seguimos caminando hacia un horizonte con propósito. Hasta aquí el análisis de hoy. Continuamos.
Bueno, para el cierre hoy, el nomadismo digital es mucho más que un pasaporte lleno de sellos y una laptop en la mochila. Es un experimento vital sobre el sentido de pertenencia, la construcción de comunidad y la búsqueda de propósitos en un mundo sin fronteras físicas. Cada generación lo vive de manera distinta, pero todos compartimos la misma pregunta de fondo. ¿Cómo damos significado a nuestra vida cuando no hay un lugar fijo que nos defina? Quizás la clave no está en la velocidad con la que nos movemos, sino en la profundidad con la que contactamos con personas, con proyectos, con nosotros mismos. Al final, el viaje más importante no es el que nos lleva de ciudad en ciudad, sino el que nos lleva hacia adentro. Si este episodio te resultó interesante y te gustó, pues no olvides de seguirme y o suscribirte a mi podcast y compartirlo con los demás. Esto fue Pulso Sintópico. Gracias por escucharme y recuerda, no se trata de dónde trabajas, sino para qué trabajas. Te espero en el próximo episodio. Gracias y hasta entonces. Pulso Sintópico con Bobby Cuba.